5 minutos, República. Muchísimas gracias. Me honra esta tarde estar en este diálogo político en lo que fue mi alma mater. En esta universidad cursé mis estudios de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Penal. Y también en esta universidad cursé mi especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal. Por eso me honra más. Soy hija de la escuela pública, soy hija de la universidad pública y expreso a la comunidad universitaria presente y a la comunidad universitaria que está virtualmente mi reconocimiento y mi agradecimiento. Soy una hondureña demócrata y estoy aquí porque creo que la democracia es el camino para la transformación y el desarrollo del país. Y la democracia es ese camino más allá del procedimiento de las elecciones generales. Aspiro y sueño a que nuestro pueblo no sea sometido, como lo es constante y sistemáticamente, a humillaciones. Mi propuesta política es una propuesta que se fundamenta en mi vida misma, en mi experiencia misma y en la experiencia del pueblo hondureño escuchada a lo largo y ancho del país durante toda mi vida, pero especialmente estos últimos 2 años. Es una propuesta de justicia, es una propuesta de transformación y de desarrollo. Y tiene como eje central continuar adelante con el proceso de refundación de la patria y democratizar la economía y el sistema financiero, hoy capturado por una élite integrada por 25 grupos económicos y 10 familias, que son responsables junto a élites políticas de cúpula, del atraso, de la miseria, de la pobreza, de la migración, de los fraudes electorales, de los golpes de Estado, porque son ellos quienes acumulan en datos exactos el 80% de la riqueza de este país, mientras un 20% se distribuye en 10 millones de hondureños. Mi propuesta es concreta, no es retórica ni romántica, no es de poesía ni de palabras bonitas, no es de participación per se en un proceso electoral. Reitero, es una propuesta de justicia, de humanidad, que nos permita, que nos haga retornar como pueblo, que nos haga retornar como país a esa base principista y de valores que parecen degradados y perdidos en toda la sociedad. De ese núcleo central de democratización de la economía se desprenden las políticas en materia social, en materia medioambiental, en materia de migración, de educación, de salud y el resto de necesidades que apremian a prácticamente 10 millones de hondureños. Llegué para hacer una propuesta de vida humanista. Llegué para decirle al pueblo hondureño que me voy a hacer cargo de su destino,
por los próximos 4 años y que voy a demostrar que se puede. Muchas gracias. De hecho, vamos a ampliar en diferentes ejes temáticos parte de lo que usted nos ha comunicado. El primer bloque temático es sobre aspectos de gobernabilidad e incluye seguridad, justicia, Estado de Derecho, derechos humanos, Fuerzas Armadas y defensa. La primera pregunta, y es producto de algunos indicadores que ofrecen trabajos científicos, donde se considera probablemente el peor flagelo de la ciudadanía, la seguridad ciudadana. ¿Qué ha pesado usted para atender esta necesidad? Ustedes han planteado 6 ejes y el primero es el de gobernabilidad. Y yo creo que desde la academia, desde la ciencia y sobre todo desde las ciencias sociales y desde la investigación, lo primero que debemos tener claro es que no hay gobernabilidad sin legitimidad. No hay legitimidad sin democracia. Y no hay democracia sin soberanía. La soberanía, en su concepto popular, es el corazón de todo sistema. Y la soberanía es el pueblo, es la gente, son las condiciones de vida en que vive la gente. La soberanía popular es el origen, es la base, es el principio y es el fin del sistema democrático. Por lo tanto, no hay ningún tipo de gobernabilidad con todos los conceptos que usted me enuncia ahí. Si no hay legitimidad, no hay democracia y no hay respeto a la soberanía. Por eso nuestra propuesta inicial, refundación de la patria, continuar adelante con ese proceso. Como segunda pregunta, ¿qué decisiones adoptará para fortalecer el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos existente? Yo creo que la condición de los defensores de derechos humanos ha dado un salto cualitativo si consideramos el origen de todo su deterioro. El país ha transcurrido por etapas. La etapa de los 80, de la década perdida, la década de cientos de asesinatos y de desaparecidos, es una década que aún está pendiente del sistema de justicia, que aún está pendiente de investigación y aún está pendiente de juzgamiento. Esta segunda etapa, post golpe de Estado, de 12 años, 7 meses, es también una etapa en deuda del sistema de justicia. Y por eso nuestro segundo ámbito de propuesta de Estado y de país es la necesidad de reforma del sistema de justicia, hoy ahuecada, hoy vaciada por los mismos intereses globales, intereses elitistas e intereses oligárquicos. Hay que volver al principio de representación y a un sistema de elección constitucional que nos garantice un verdadero sistema de justicia. Hay que avanzar con el proceso de refundación y de cambio estructural en ese sentido. De hecho, en un tema relacionado, y esto nos da la oportunidad de profundizar, ¿cómo enfrentará en su gobierno las denuncias de violaciones de derechos humanos que cometan los miembros de las fuerzas de seguridad y el orden? Este país es un país sin justicia. Apenas comienza su proceso. En este país hemos estado sin ministerio público, con un ministerio público con un zipper en la boca, con un ministerio público inactivo, con una policía de investigación que ha tenido que investigar a sus propios miembros. Venimos de 12 años, 7 meses de un sistema en el que los magistrados fueron elegidos en una elección de segundo grado por el poder legislativo, mediando dinero, mediando coimas. Aquí se instaló una mafia post golpe de Estado y hacernos los ciegos y los sordos frente a esa realidad y no traerla a su debate para poder a partir de ahí acompañar el proceso de refundación, creo que es una estafa para la comunidad universitaria. Hay que hacer un debate y una discusión
sobre lo que representa la justicia para después hablar no solo de las violaciones a defensores de derechos humanos, sino de las violaciones a los derechos del pueblo hondureño, comenzando por nuestros pueblos originarios. Vamos a dejar que sea uno de nuestros alumnos que le haga una pregunta. Me entregue el papelito, por favor, porque esto va a salir en video. Es la pregunta número, gracias, 5 del primer eje temático. Escuchamos. Hola, mi nombre es Claudia Duarte y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué políticas adoptará para asegurar la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos? Normalmente no coinciden, esta vez coincidió con ese tema. No sé si quiere agregar Van algo. 3 preguntas sobre derechos humanos. Podemos hablar de los derechos humanos en sentido amplio y de los derechos humanos en sentido estricto. En sentido amplio, los derechos humanos y la obligación nuestra de proteger los derechos humanos es para toda la población, no para un grupo específico. Ese grupo específico forma parte de toda esa población, pero cuando un país tiene al 80% de su gente viviendo en extrema pobreza, cuando tiene a los 300,000 empleados del sector privado devengando salarios miserables, cuando tiene a una gran cantidad de gente que no puede acceder a la educación, no puede acceder a la salud, a los elementos básicos, al arte, a la cultura, a la distracción, a la felicidad, al bienestar económico y social, todo eso es una gama de violación de los derechos humanos de los 10 millones de habitantes, y eso no es posible cumplirlo, están declarados en la Constitución y no hay posibilidad de llevar adelante el cumplimiento de esos derechos humanos de la población porque hay una élite que acumula la riqueza de este país. Y ahí es donde está el punto que debemos tocar, porque esta universidad no tiene posibilidad de aumentar sus presupuestos si esa élite no paga impuestos, si esa élite sigue defraudando y sigue engañando a este pueblo y sigue manipulando. ¿Qué medidas adoptará en su gobierno sobre la extradición de connacionales a Estados Unidos y otros países por la comisión de delitos de crimen organizado, narcotráfico, entre otros? A mí me avergüenza. Me avergüenza. Y creo que nos debería avergonzar a todos tener una constitución que declara libertades, que declara independencia, que declara soberanía, que declara autodeterminación. Nos debería dar vergüenza, y especialmente a todos los que tenemos alguna formación en materia de derechos. El sistema de justicia debería ser capaz de juzgar a los criminales de este país en todo tipo de delitos, pero especialmente en aquellos delitos en los que están vinculados los mafiosos, que tiene que ver con la narcoactividad, con la corrupción público-privada, con la defraudación fiscal, con la evasión, con el no pago de impuestos. Debería darnos vergüenza si tenemos una Corte Suprema de Justicia y todas unas instituciones que luchan contra la criminalidad en teoría, tener que ir a tribunales extranjeros. Pero esa es la medida que ha quedado ante la impunidad que ha reinado en este país, especialmente post-golpe de Estado bajo responsabilidad de la dictadura. Así que mi política será continuar con el tratado de extradición vigente. Vamos a luchar contra los narcotraficantes y todos sus disfraces. Y finalmente en este bloque, con esta pregunta. ¿Cómo asegurará en su gobierno desde el Poder Ejecutivo el respeto y fortalecimiento de la independencia de los otros poderes del Estado? Yo creo que debemos conceptualizar la refundación de la patria, la refundación de nuestra patria, y la academia está obligada a reconceptualizar. Después de un crimen, de un golpe de Estado en cualquier país del mundo, hay que reconstruir el Estado, hay que reconstruir el gobierno, porque el valor fundamental
de la convivencia dentro de la sociedad y de las instituciones es la confianza y la credibilidad. Y yo lanzaría una pregunta al público. ¿Quién del público? ¿Quién de la humanidad? ¿Quién de la gente de Honduras confía en el sistema de justicia? ¿Quién se pone en manos del sistema de justicia con la seguridad y la confianza de que va a tener un juicio justo y respetuoso del debido proceso después de que en este país se sacó a un presidente violando, transgrediendo la Constitución, a disparos, falsificando su firma? De esos temas hay que hablar sin temor en la academia, porque la justicia debe comenzar por ahí. Cuando el representante del sistema democrático, del pueblo hondureño, es sacado como se sacó de aquí al presidente Manuel Zelaya, no hay sistema de justicia en el cual se pueda creer. Hay que empezar el proceso de refundación y eso pasa por volver al principio, por volver a la democracia directa, a las consultas populares, a ir directamente al pueblo, a preguntarle. Eso forma parte del proceso de refundación. Muchas gracias. Nos separamos nada más un instante, regresamos evacuando otros temas importantes con la candidata por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Volvemos.